Cuenta la historia que cuando un astrólogo le anunció a nuestra protagonista de hoy que moriría a manos de su hijo cuando éste se convirtiese en emperador, ella no dudó en contestar lo siguiente. Que me mate, con tal de que gobierne. Las fuentes de la antigua Roma no hablan precisamente maravillas de Julia Agripina, más conocida como Agripina la Menor. En todas ellas se la deja como ambiciosa, manipuladora, conspiradora e incluso asesina. Pero estos adjetivos creo que se quedan bastante cortos para definir a una mujer clave en el devenir de los acontecimientos del primer siglo del Imperio Romano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos de una mujer que es de las que peor fama tiene de toda la antigua Roma. Sí, como veis en el título, hoy hablaremos de Agripina la Menor. Y para ello hoy contaremos con la ayuda de Estela del canal Historia en Violeta, que, bueno, por avanzaros algo, ella en su canal hace biografías de diversos personajes femeninos de la historia y también hace divulgación en otras redes que, bueno, como siempre, os dejaré abajo en la descripción. Nuestra protagonista de hoy nació en un mes de noviembre del año 15 en la ciudad de Araubiorum, hoy en día en Alemania. Sus padres eran Agripina la Mayor y el general Germánico, a quien por entonces le quedaba un añito para librar la batalla del río Wessex y posteriormente acabar con la rebelión de Arminio. Aunque a este, como ya sabéis, le quedarían unos años más para morir traicionado por los suyos. Su vida cambiaría radicalmente en el año 19, y es que, según diversas fuentes de la antigüedad, el emperador Tiberio mandó envenenar a su padre, quien obviamente acabó muerto. Posteriormente, su madre, Agripina la Mayor, y dos de sus hermanos serían enviados al exilio, donde morirían en el año 33. Agripina se libró de todo esto porque era demasiado pequeña y por aquel entonces no era considerada como una amenaza, porque no sabían lo que se les iba a venir encima. Aunque Gneo Domicio Enobarbo, con quien Agripina se casó con tan solo 13 años, algo ya se tenía en mente, porque llegó a afirmar que nada bueno iba a salir de su unión con Agripina. De hecho, ambos fueron padres del emperador Nerón, así que muy desencaminado este hombre no iba. Este matrimonio no destacaría demasiado, pero en el año 37 sucedieron otros dos hechos que cambiarían su vida de nuevo. El primero es que nacería su primer y único hijo, el futuro emperador Nerón, y la segunda es que Tiberio murió. No se sabe muy bien si asesinado o de muerte natural, y su hermano Calígula ascendió al poder. Quien, como ya os he comentado en varias ocasiones, a pesar de que hoy en día tiene la fama que tiene, sus primeros meses al frente del imperio fueron más que notables. Y en temas familiares decidió volver a restituir el honor de su familia, nombrando a su tío Claudio cónsul, y ella y sus dos hermanas tendrían un trato preferente en la corte. A los pocos meses de gobierno, Calígula cayó muy enfermo, aunque luego se logró recuperar, pero la verdad es que de esto no volvió a recuperarse mentalmente y nunca más fue la misma persona. Se convirtió en un hombre cruel y obsesionado con que todos los que estaban a su alrededor le iban a traicionar, lo cual siempre le tenía en un estado perpetuo de alerta. Si tras esto se empezó a convertir en una persona paranoica, podéis imaginaros cómo se volvió tras la repentina muerte de Drusila, la que era sin dudas su hermana favorita. Tras acusar de traición a muchos de su círculo, como a Tiberio Gemelo, a quien obligó a quitarse la vida, el turno le llegaría a su hermana Livia y a la propia Agripina, a quienes acusó de conspiración en su contra y mandó al exilio. Este bien podría haber sido el final de la historia de nuestra protagonista de hoy, pero como bien sabéis, en el año 41 la Guardia Pretoriana, con Casio Querea a la cabeza, cosió a puñaladas a Calígula. Y el único hombre de la familia que quedaba con vida para asumir el poder era un tipo que hasta entonces cojeaba, tartamudeaba y todos daban por idiota. Exacto, comenzaban los tiempos del emperador Claudio. Nuestra protagonista de hoy, quien había enviudado en el año 40, fue perdonada por el nuevo emperador, y regresó a Roma con su hijo y se casó con Cayo Salustio Crispo Pasiano, que cuando murió pocos años después le dejó su fortuna a la propia Agripina. Agripina desaparece de toda fuente histórica hasta el año 47. ¿Y qué es lo que sucede este año? Ya verás, porque te viene salseo del bueno. En el año 47, Mesalina es ejecutada. Mesalina, por si no la conoces, es mujer del emperador
30 años más joven que él, y su castigo se debe básicamente a las acusaciones de que iba a traicionar a su propio esposo. Aunque Claudio juró que tras esto no volvería a casarse, uno de sus libertos le convenció para que se desposase con su sobrina, nuestra protagonista de hoy, quien por entonces tenía un objetivo muy claro en mente: colocar a su hijo como heredero de Claudio, a pesar de que éste ya tenía uno en la figura de Británico, quien era hijo suyo y de Valeria Mesalina. Pero bueno, según se cuenta, Agripina, tras casarse con el emperador, sembró la duda de este sobre si Británico era realmente hijo suyo, conociendo a su difunta exesposa. Pero bueno, finalmente logró que Nerón se desposase con la hija de Claudio, Octavia, y posteriormente lo adoptó como heredero. Según nos cuentan diversas fuentes romanas, Agripina tramó el final de su marido, el cual llegaría en el año 54, cuando éste pidió para cenar su plato favorito, unas setas, las cuales al parecer estaban envenenadas, y cuando el emperador pidió una pluma de ave para poder vomitarlas, la pluma también estaba envenenada, lo cual pues obviamente causó la muerte de Claudio. Dion Casio y Suetonio nos cuentan que Agripina fue quien estuvo detrás de la muerte del emperador, pero por otra parte historiadores más modernos ponen en duda esta afirmación, aludiendo a que Claudio ya estaba mayor, lo cual era cierto, y con problemas de salud. Agripina por fin consigue lo que llevaba años planeando: sentar a su hijo Nerón en el trono, pero todavía quedaba un hombre por el camino que podía considerarse un gran peligro para el reinado y la estabilidad de su hijo, Británico. Aunque bueno, según algunas de estas fuentes, Nerón no estaba muy preocupado porque habría sido el supuesto culpable de la muerte de Británico en el año 55, supuestamente por envenenamiento, pero como siempre decimos aquí, todo supuestamente. A pesar de que hoy en día Nerón es visto como uno de los emperadores más locos de la historia de Roma, junto a su tío Calígula, en honor a la verdad, cabe decir que sus primeros años como emperador fueron muy buenos. Incluso años después de su muerte, emperadores como Trajano pondrían estos años como ejemplo de buen gobierno. En esto, por supuesto, tenían que ver el filósofo Séneca, Afranio Burro y, por supuesto, su madre, quien, a diferencia de otras mujeres anteriores, no solamente tuvo una influencia sobre el emperador, sino que llegó a ejercer un poder real, ya que asumió la gestión del imperio o las tareas administrativas cotidianas, lo cual era la parte más tediosa del gobierno. Pero a partir de la llegada de su hijo al trono, empezaría a cometer errores que terminarían costándole la vida. Y es que se cuenta que, no contenta con asistir a las sesiones del Senado oculta tras una cortina, en una ocasión llegaría a salir de su escondite dispuesta a discutir con unos embajadores. También se dice que en esta ocasión, y por consejo de Séneca, el propio Nerón la acompañaría amablemente afuera de la sala. Y es que, a ver, por entonces la nobleza romana pues como que no veía muy bien que una mujer tuviera tanto poder de manera oficial. El incidente debería haberle hecho reflexionar, pero fue su segundo error: infravalorar a su hijo. Nerón maduraba con la ayuda de sus consejeros, y no llevaba nada bien que su madre se metiera en su vida política y, sobre todo, en la personal. Nerón, a estas alturas, no está muy contento con su matrimonio con Octavia, que tú podrás pensar que eligieron hacer terapia de pareja o hablar sus problemas entre ellos, pero te olvidas de una pequeñísima cosa, que esto es Roma, y así no actúan los matrimonios aquí. Nerón decide iniciar una relación paralela con una liberta llamada Claudia Actea, que por supuesto a su madre no le hace ninguna gracia. Y el emperador, que por algo era emperador, decide no hacer caso de los consejos de su madre y apartarla directamente de la corte. Pero alejarla de su palacio no impidió que Agripina siguiera ejerciendo su influencia en el palacio del emperador, aunque ya no estuviese allí. Lo que hizo que Nerón tramase un plan de lo más rocambolesco para acabar con su vida. Fingiendo que quería limar asperezas con ella, la invitó a una cena de honor en su villa en marzo del año 59. Durante la misma la colmó de honores y, tras finalizar, le ofreció su propio barco para que volviera a su casa. Pero ese barco en realidad era una trampa mortal, ya que lo habían manipulado para que un gran peso cayera sobre su cabeza. Algo que, bueno, el peso caer cayó, pero no le dio ni a ella ni a su esclava, y ambas pudieron huir del barco. Los marineros del barco confundirían a su esclava con ella misma, lo cual fue aprovechado por nuestra protagonista de hoy para huir a nado.
En su huida fue rescatada por unos pescadores, y tras esto envió un mensaje tranquilizador a su hijo, lo cual, como comprenderéis, le enfureció aún más. Por lo que Nerón envió a varios de sus hombres a Anzio, donde ella se refugiaba. Y se cuenta que antes que morir se remangó su túnica y pidió al centurión que le apuñalase en el vientre, el mismo lugar donde había engendrado a su asesino. Y así fue. La muerte de Agripina conmocionó a Roma, y Nerón negó estar implicado en su muerte, ya que ni siquiera él tenía el poder para hacer un acto tan vil. Moría asesinada una mujer que sin ella la historia de Roma hubiera sido muy diferente. Y a la que si hubiera nacido hombre podríamos repetir esa frase que dice Marco Aurelio en la película de Gladiator. Que César se ha perdido Roma. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Lo primero de todo, muchísimas gracias a Estela de la Historia en Violeta. Y como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y como siempre, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.